Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación voy a explicar el tema de la independencia del Perú con mi labbook. En los antecedentes. El primer antecedente. Durante el siglo XVIII, la corona española implementó en el Perú las reformas borbónicas que incluyeron la desmembración territorial y la discriminación a los criollos. En el segundo antecedente, en la década de 1770, las colonias inglesas de América del Norte rompieron en Londres y lograron su independencia. En el tercer antecedente tenemos que en 1780 estalló la rebelión de Túpac Amaru II, que recibió el apoyo de muchos indios oprimidos y la simpatía de algunos criollos. A continuación, las consecuencias. Una de las consecuencias fueron los principales cambios producidos por el largo y complejo proceso de la independencia que se encuentra en el campo de las ideas y de los planes políticos. En la segunda consecuencia tenemos la esclavitud de negros, indios y mestizos. Y finalmente tenemos como tercera consecuencia las revoluciones indígenas, como por ejemplo la de Túpac Amaru. Aquí podemos observar una imagen. Ahora las causas. En la primera causa tenemos el descontento del pueblo con los abusos, injusticias y el mal gobierno que había por parte de todas las autoridades españolas. Como segunda causa tenemos el descontento aborigen que, impaciente por conseguir justicia, anhela el sueño de la reconstrucción del imperio incaico. Así encontramos las rebeliones indígenas. Y como tercera causa tenemos la influencia de nuevas ideas y pensamientos libertarios que había anteriormente. A continuación voy a explicar la rebelión de Túpac Amaru, las causas y consecuencias por las cuales se realizó. En las causas, una de las causas fue la mita minera, donde muchos indios de 18 a 50 años eran obligados a trabajar por turnos en lejanas minas de Potosí, en Alto Perú, Bolivia. La principal fue también el incremento de los impuestos como parte de las reformas borbónicas. En la década de 1770, el rey Carlos III ordenó el incremento de las alcabalas al 6%. Y finalmente tenemos los repartos mercantiles. Este abusivo sistema fue legalizado en 1776 y permitía que los corregidores lleven todo tipo de mercancías a sus provincias para venderlas a precios elevados a indígenas y caciques. Ahora, en las consecuencias tenemos como primera consecuencia la supresión del reparto y la mita, que eran por ejemplo, las dos formas más brutales de explotación colonial feudal. La segunda consecuencia, tenemos la represión ideológica con la prohibición de la lectura de los comentarios reales de Garcilaso y ordenaron recoger los ejemplares existentes que había en América. En la tercera consecuencia tenemos que se prohibió el uso de vestidos reales de los incas, que también, así también como el uso del potuto. Acá podemos ver una imagen. Acá una imagen de Túpac Amaru. A continuación voy a presentar una línea de tiempo referente a Simón Bolívar y a su dictadura. En 1819 se llevó a cabo el 7 de agosto la batalla de Boyacá, Colombia, donde Bolívar logra con este triunfo la independencia de Nueva Granada. En 1821, el 24 de junio, se llevó a cabo la batalla de Carabobo, Venezuela, que esta batalla fue muy decisiva ya que pudo permitir la independencia de Venezuela. En 1822, el 24 de mayo, se llevó a cabo la batalla de Pichincha. El 26 y 27 de julio se desarrolló la conferencia de Guayaquil. En 1823, el 10 de septiembre, se asume como suprema autoridad militar y política Simón Bolívar. También en 1823, Bolívar llega al Perú por primera vez el 1 de septiembre. En 1824, ya Simón Bolívar, recuperado de su enfermedad,
arribó hasta Huánuco con 10.000 montoneros. También en ese mismo año el ejército realista retorna a Lima el 29 de febrero. En 1825, el 6 de agosto, fue el triunfo patriota en la batalla de Junín. Y también se redactó la Constitución de la República de Bolívar. Y finalmente en 1826 Bolívar abandona el Perú. Acá tenemos unas imágenes de la batalla de Boyacá y la batalla de Carabobo. Siguiendo con la exposición de mi logbook, abrimos por esta parte y nos encontramos con la evolución de la bandera. La primera bandera es esta de acá, como pueden observar en la imagen. La primera bandera del Perú fue presentada el 21 de octubre de 1820 por el general Don José de San Martín. En esta bandera, con sus diagonales cruzadas, en el centro se observa un escudo adornado de laureles, el sol, montañas y el mar. En la segunda bandera es esta de acá, como pueden observar es un poco más simple. Fue decretada el 15 de marzo de 1822 por Torre Tagle, con un diseño mucho más simple por franjas horizontales y un sol en la franja blanca. La tercera bandera es esta de acá. Esa es un poco más parecida a la actual. Está compuesta por franjas verticales, una franja blanca en el centro y un sol. Fue diseñada por el marqués de Torre Tagle. En la cuarta bandera es la actual, con tres franjas verticales, como ya conocemos, dos rojas y una blanca, al centro con un escudo. Fue establecida el 25 de febrero de 1825 por el Congreso Constituyente del Perú. Siguiendo con la exposición, voy a presentar los próceres y los precursores. Primero, los precursores. En primer lugar tenemos a José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Él fue un líder indígena, cacique de Surimana. Este ilustre pasaba en la historia por organizar una gran rebelión contra el sistema colonial en 1780, la de mayor dimensión en la época previa a la independencia nacional. Acá una imagen. Tenemos también a Juan Santos Atahualpa. Fue un líder indígena cusqueño que desarrolló una importante rebelión en Chanchamayo contra el sistema colonial con el objetivo de poder restablecer el imperio del Tahuantinsuyo. También tenemos luego a Francisco Antonio de Sela, que es este personaje. Fue un administrador y militar criollo que lideró una rebelión en Tacna en 1811 contra el virrey Abascal, considerado como el primer grito libertario del Perú y el inicio del proceso independentista. Finalmente tenemos a Mateo García Pumacahua, que es este personaje. Fue un cacique de Chinchero que participó primero en la causa realista contra Túpac Amaru II, pero que luego salió con otros líderes criollos e indígenas y luchó contra Abascal. En los próceres tenemos en primer lugar a Francisco Javier Mariátegui. Fue un abogado y político peruano partidario del separatismo de España, que llegó a desempeñar numerosos cargos en la era republicana. Integró el primer Congreso Constituyente. También fue ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Corte Suprema. También otro de los próceres tenemos a Hipólito Unanue, que es este personaje de la imagen. Fue un médico, naturalista y político peruano, impulsor del desarrollo de la medicina en el Perú, miembro de la Sociedad Amantes del País
y colaborador del Mercurio peruano. Colaboró con los últimos virreyes del Perú y luego también con los libertadores Don José de San Martín y Simón Bolívar, que ya hablé de Simón Bolívar y posteriormente también hablaré de Don José de San Martín. También tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, otro prócer. Fue un sacerdote y educador español peruano, miembro de la Sociedad Amantes del País, colaborador del Mercurio peruano. También llegó a ser presidente de la Junta Preparatoria del Congreso Constituyente. Difundió también los principios filosóficos liberales de la Ilustración. Finalmente tenemos a José Faustino Sánchez, político peruano que fue diputado de los departamentos de Puno y La Libertad, catedrático del Convictorio de San Carlos y ministro de Relaciones Exteriores. Integró la comisión que fue hasta Guayaquil para poder invitar a Bolívar a Perú. Siguiendo con la exposición, voy a hablar ahora de Don José de San Martín. Don José de San Martín fue un personaje que tuvo muchas características, pero entre las cuales he escogido tres que a mi parecer son las más resaltantes. Una de ellas fue que se propuso minar las fuerzas del ejército absolutista al cercarlo con un juego de pinzas que se comprometería con el avance del ejército. Otra característica también fue que se caracterizó por los movimientos tácticos dirigidos en general a evitar grandes choques frontales con el Estado absolutista. Y la última que tenemos fue que hizo campañas decisivas y claves para poder lograr la independencia de Chile, Argentina y Perú. Acá podemos ver unas imágenes de Don José de San Martín proclamando la independencia y Don José de San Martín en el cruce de los Andes, que ahorita voy a hablar de eso. Para el cruce de los Andes, el abrigo que se utilizó fue uniformes, pero además de ello, que era lo esencial, fueron ponchos, frazadas y mantas. La alimentación que se utilizó fue la base de Valdiviano. Esta de acá está basado en carne seca, grasa y rodajas de cebolla cruda. Las armas que se emplearon fueron cañones. Llevaron 22 cañones, 2000 tiros, 1129 sables y 5000 fusiles. El transporte fue en caballos y mulas. Se llevó 1600 caballos y 10.600 mulas. Todo fue montado. Finalmente voy a hablar del protectorado de Don José de San Martín. En el protectorado hubo realizaciones políticas y las características del estatuto. Este estatuto fue la base del protectorado. En las realizaciones, la primera tenemos que se comenzó un régimen administrativo autónomo después de 3 siglos de colonialismo. La moneda nacional fue un signo de libre poder económico que se tenía. También entendemos que la posibilidad que el pueblo elija al sistema que más le convenía a los intereses nacionales, que era por todas las personas. Finalmente también tenemos a la organización básica de la fuerza militar para poder resguardar la seguridad interna y externa. También las características del estatuto. La primera tenemos que el estatuto de gobierno fue una norma de emergencia provisional correspondiente a una situación revolucionaria para un estado emergente. La segunda tenemos que en sus principios
declarativos fue de corte liberal, porque incluía la defensa de los derechos del hombre que había inspirado la Revolución Francesa. Se propuso también crear un Consejo de Estado que serviría de protector del gobierno. También la Alta Cámara de Justicia fue la que reemplazó a la Audiencia Real del Virreinato y asumió las funciones jurídicas. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Gracias.